Putin fue invitado a México. ¡Ay, qué escándalo! La Sheinbaum invitó a Putin a su toma de posesión. Pues sí, la invitó. ¿Y saben por qué? Porque se invita a todos. O sea, teóricamente, la idea es exactamente esta. Se invita a todos los jefes de gobierno o de Estado de todos los países con los que México o el país en cuestión mantiene relaciones diplomáticas, son invitados para que sea personalmente o mediante un representante asistan a la toma de posesión del nuevo mandatario. Eso no tiene nada de raro. ¿Saben qué es lo raro? Que esta invitación se hizo hace como 3 semanas, las cursa la Secretaría de Gobernación de México. Mandó 204, pues hay 204 países. Yo me había quedado en 195, imagínense. Y estaba muy bien todo, y de pronto la agencia TASS del gobierno ruso y el periódico Izvestia del gobierno ruso informan que la doctora Claudia Sheinbaum ha invitado a Vladimir Vladimirovich Putin a asistir a su toma de posesión como presidenta el próximo 1 de octubre. Y de pronto estalla la bronca. ¿Por qué invitaste a Putin? No es que invitamos a todos. ¿Qué interés tiene Putin en informar ahora que ha sido invitado? Meter baza, como siempre, generar inquietudes. Espérenme. Evidentemente, Putin está muy agradecido por la posición que México ha asumido en el conflicto con Ucrania. Y es el de, sean amiguitos y hablen. Es lo que ha dicho el observador. Ya sea desde la ignorancia o desde la malevolencia, yo creo que son las dos juntas. Y a Putin le interesa muchísimo la presencia en América Latina como una forma de presión a Estados Unidos, porque, la teoría de Alexander Dugin y la teoría que está manejando Putin es que Rusia debe ser otra vez el centro del mundo, como si alguna vez lo hubiera sido, y que para ser el centro del mundo tiene que ser el poder hegemónico. Y para ser el poder hegemónico necesita destruir el poder de los Estados Unidos, y ya después se encargará de China, que de momento la tiene más o menos de aliada. Y Putin comete un error que creo que comete muchísima gente, considerando que Europa la puede hacer a un lado, porque cayendo Estados Unidos, Europa no tiene sentido. Yo cada vez creo que Europa como potencia y como polo de poder a nivel mundial cada vez es más sólida, pero mejor que crean que no, tanto Putin como muchos otros tarados. Bueno, entonces, pues para sembrar la disensión y mostrar su estrecha relación con México, Putin anuncia que Putin, a través de Izvestia y de la agencia TASS, informa que ha sido invitado. Pero como ven ustedes aquí, en este periódico ecuatoriano, invita a Putin a su investidura, pero no a Ecuador ni a Perú. Aquí tenemos dos problemas. Primero, como México es signatario de todos los tratados que le dan autoridad a la Corte Penal Internacional, al Tribunal Penal Internacional, y el Tribunal Penal Internacional ha expedido una orden de arresto en contra de Vladimir Putin, si fuera a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano, ya sea el de López Obrador o de Claudia Sheinbaum en el instante en que tome el poder, tiene la obligación de detener a Putin y entregarlo al Tribunal Penal Internacional. Y Ucrania, hábilmente, lo ha pedido a México, porque es lo lógico y lo razonable. Mientras tanto, Estados Unidos dice que la presencia de Putin en la toma de posesión de Sheinbaum ensombrecería un momento histórico. Es decir, poca gracia les haría, y Putin sabe perfectamente que poca gracia le haría a Estados Unidos que Putin esté en la toma de posesión de Sheinbaum. El presidente Biden no va a estar, pero va a haber algún alto representante, probablemente Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero, si bien eso es el juego que juega Putin a nivel político internacional,
de política internacional, esto que ahora llaman geopolítica porque creen que suena mejor, como que los hace como les da más caché. Están usando el nombre de una estupidez de la teoría filosófica nazi de la geopolítica, pero no les digan ustedes que están usando un nombre así absurdo. Es política internacional. Este es un aspecto de la política internacional a la que juega el Kremlin, por supuesto, y está el otro problema que decíamos que no invitó ni a Ecuador ni a Perú. Cuando le preguntaron a Sheinbaum, que la sorprendió muchísimo que Rusia de pronto mandara este anuncio de que había sido invitado, Sheinbaum nos invitó, pues invité a todos, ¿no? Entonces estaba bastante sorprendida según lo que yo vi. Y le preguntan, ¿por qué los invitó? Pues invitamos a todos, excepto a Ecuador y a Perú. Y yo, a ver, si invitaste a todos, pues te invitas a todos. ¿Por qué esos dos no? Ah, porque tuvieron un problema con López Obrador. Bueno, dice, frase de la presidenta electa. Se han estado enviando pues prácticamente a todo el mundo invitaciones. Obviamente Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Es que es esta forma de expresarse, ustedes saben con claridad porque estamos de acuerdo con la política que se ha tenido, dijo, para justificar la exclusión de sus países. Ecuador, como usted recuerda, el 6 de abril, miembros de la policía ecuatoriana entraron a la Embajada de México en Quito, agredieron al representante consular Roberto Canseco para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba refugiado en el consulado mexicano. El gobierno mexicano rompió relaciones con el país sudamericano. Hasta donde se cerró la embajada, pero no rompió relaciones diplomáticas. Y son dos cosas distintas. Sobre el caso del Perú, la omisión es porque en 2022 el embajador Pablo Monroy fue expulsado del país sudamericano luego de que AMLO calificara como usurpadora a Dina Boluarte por asumir el cargo del que fue destituido Pedro Castillo cuando intentó suprimir el parlamento peruano. Es decir, López Obrador puede decir que Dina Boluarte es una usurpadora, dice, intervenir flagrantemente en los asuntos internos del Perú, y todo está muy bien. Pero si la OEA quiere saber si las elecciones de Venezuela fueron justificadas o no, se lanza a protestar por la injerencia en las legítimas decisiones soberanas del pueblo venezolano y a negarse a que la OEA, ¿qué tiene que hacer la OEA?, pregunta López Obrador, también con esa enorme calidad de capacidad comunicativa, de una utilización correcta del lenguaje y todo eso. Y no es que yo esté a favor de ningún elitismo en el lenguaje, pero un lenguaje enrevesado habla de un cerebro enrevesado. Esto lo sabemos todos. Entonces el presidente López Obrador también fue rechazado en Perú por sus injerencias en los asuntos internos de los peruanos que deberían arreglar los peruanos, como deben arreglar los peruanos sus problemas, como deben arreglar los venezolanos, pero todos los que estamos a su alrededor, pidiendo que se cumpla la ley, la justicia, y que si hubo fraude, que Maduro deje el poder, que no tome posesión en la próxima oportunidad.